¿Qué tal, amigos de Escaño 131? Un gusto volver a estar con ustedes y para tocar un tema de suma actualidad. Las contrataciones del Estado y las asociaciones público-privadas. ¿Son estas convenientes para todos nosotros o con las revelaciones que estamos viendo día a día, realmente comprobamos que el sistema que hemos elegido no es el correcto? Hay un sistema de contrataciones paralelo que permite dejar siempre ventanas abiertas para que el corrupto ingrese y se lleve la plata del pueblo. ¿Qué nos dirán nuestros invitados al respecto y cuáles son sus propuestas para mejorar este sistema? Vamos a estar conversando sobre este interesante tema con los congresistas Richard Arce del Frente Amplio y Guillermo Martorell de Fuerza Popular. Así que con ellos vamos a regresar en unos instantes. Amigos de Escaño 131, estamos ya con los congresistas Richard Arce del Frente Amplio y Guillermo Martorell de Fuerza Popular, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este interesante diálogo, pero antes los invitamos a ver la siguiente encuesta entre sus colegas para ver qué opinan acerca de cómo mejorar y optimizar los contratos del Estado para evitar situaciones como las que ya todos conocemos. Adelante. Lo importante siempre es el principio de transparencia, ¿no? Antes, durante y después. La Contraloría requiere el presupuesto necesario para que antes de revisen documentos, estén detrás de las cosas. La Contraloría tiene que crecer, nos guste o no nos guste. Necesitamos, requerimos con urgencia una organización como la Contraloría que esté detrás, para que pueda haya corte secuela del proceso que se tiene que realizar en tema de las adquisiciones. Yo creo que todavía hay que modificar, digamos, el reglamento de contrataciones hoy en día. No está tan claro como, por ejemplo, hoy ya se está permitiendo que vengan empresas extranjeras sin ningún tipo de inscripciones ante el OCE, digamos, a que participen directamente en la licitación de concurso público. Para mí yo creo que debe haber un filtro previamente, que debe estar claramente clarificado eso. Y necesariamente la otra parte en los contratos, de poner las cláusulas, digamos, de la fiscalización respectivas y también anticorrupción con la finalidad que no se puedan pues, distorsionar estos contratos. Y sobre todo también el gran problema en el Perú, que se encuentra a veces muchas cosas como se llama vicios ocultos cuando se está ejecutando las obras. Por lo tanto, eso se debe fundamentalmente a que los expedientes técnicos de los proyectos no están bien elaborados o se han hecho necesariamente trabajo de gabinete y no se ha hecho trabajo de campo, digamos, a la hora de levantar los expedientes técnicos. Y eso conlleva a que haya después una serie, digamos, de cosas ocultas, como se vuelvo a reiterar, son los vicios ocultos y necesariamente esto tenemos que irlo mejorando poco a poco, ¿no? Toda adenda de todo contrato de obra pública o concesión tiene que tener un informe previo de la Contraloría. Con eso, por ejemplo, vamos a evitar en adelante que las adendas sigan siendo un elemento de corrupción en el país. Hemos visto cómo el contrato de Chinchero, por ejemplo, por poner un ejemplo, se ha conocido recién hace 3 o 4 o 5 meses. Cómo hasta el día de hoy no se conocen los detalles de la licitación para entregarle la obra de Chincheros a una empresa que está vinculada a Lavallato. Hasta ahora no tenemos. Yo he planteado que me manden todos los documentos y no me los han mandado, no me los han enviado. O sea, no hay transparencia en Proinversión, no les gusta decir todo lo que hacen internamente. Y claro, y eso, al no decirlo, al ocultarlo, están ocultando enjuagues que hacen para favorecer a uno o otro concesionario. Yo creo que hay que hacer una gran reforma de Proinversión, hay que intervenir la Proinversión y reformar todos sus estamentos porque hay mucha corrupción ahí, que han entregado alegremente una serie de obras del Estado que les cuesta muchísimo dinero a todos los peruanos sin ningún tipo de responsabilidad.
Bueno, por lo que estamos viendo y seguramente vamos a seguir viendo, el sistema de contrataciones ha terminado por revelar por sí mismo sus carencias, sus debilidades y necesita a gritos que se reforme para evitar que se entrometa la corrupción por las ventanas que parece que siempre quedan abiertas. Congresista Richard Arce, ¿qué opina usted? ¿Cuál es la forma, de acuerdo a lo que hemos escuchado de sus colegas, de prevenir este cáncer en los contratos del Estado que salpican por todos lados? ¿Es solamente la Contraloría o debemos ir al punto de origen, que es empezar a hacer un buen contrato que no deje precisamente nada abierto? Siempre va a haber modificaciones en los contratos, es algo natural por las mismas circunstancias que puede presentarse en el entorno. Yo consideraría más bien que deberíamos involucrar a la ciudadanía. El control ciudadano es muy importante y para eso la ley de transparencia estipula, por ejemplo, que tengamos información y conocimiento. Entonces, ¿qué se debería hacer? Que esos contratos sean de público conocimiento, inmediatamente son suscritos. Un cabildo abierto, la web de la institución. Nosotros en nuestra organización política hemos planteado inclusive los comités de vigilancia ciudadana para cada proyecto de licitación, para que los directamente involucrados puedan formar un comité de evaluación, de fiscalización, de control y acompañamiento al proceso de construcción. Porque siempre se tiene la empresa constructora y se tiene la empresa supervisora. Pero si te das cuenta cuál ha sido el modus operandi del accionar de estas empresas, es que simplemente se turnan. En un momento es constructor y en otro momento es supervisor. Hoy por ti, mañana por mí. Exactamente, y pasan por el embudo grueso cualquier tipo de observación. Pero si tienes a la población que está involucrada, que va a ser beneficiada, evidentemente ante una denuncia de corrupción, un mal manejo y sobre todo ante la falta de cumplimiento de lo establecido en el contrato y en el expediente técnico, inmediatamente se va a poner en conocimiento de la autoridad competente y eso va a ser visible para que se pueda actuar y se pueda sancionar. Otro aspecto muy importante es ver también los antecedentes de las empresas. Hay un modus operandi de lo que ha venido sucediendo, es que las empresas se constituyen previo a la licitación. En una azotea, en un altillo, en un sótano donde prácticamente no funciona nada, ¿no es cierto? Pero es evidente que si van a hacer una inversión de esa naturaleza se requiere un antecedente de experiencia previa. Y ahora se consorcian para poder ganar la experiencia. Debemos cortar. Las empresas que tengan la experiencia, las empresas que tengan las credenciales, la acreditación de una transparencia y sobre todo que hayan ejecutado proyectos de esa misma naturaleza con eficiencia, tendrían la posibilidad de participar en una siguiente licitación. Caso contrario, sería simplemente seguir abonando estos casos de corrupción y lamentablemente es lo que se ve día a día. Contratos direccionados, contratos amañados en favor de intereses empresariales que están involucrando a las propias autoridades. Exacto. Y ahí tiene que sancionarse drásticamente a los titulares de pliego, porque yo no me creo que el funcionario de mando medio haya acordado con la empresa. Ahí es el titular de pliego, es el alcalde, es el gobernador regional, es el ministro y, ¿por qué no, presidente de la República? Si tenemos casos emblemáticos en el tema de Lavallato, donde expresidentes nacionales están siendo involucrados en corrupción. Donde el círculo de la corrupción ya ha terminado de dar la vuelta. Congresista Martorell, ¿usted cree que es la población la que tiene el llamado a estar supervisando desde un origen los contratos o debería haber un punto de origen distinto? Es decir, ¿cómo hacer un buen contrato desde el origen? Bueno, indudablemente que la población es un elemento importante, como mencionaba el congresista Arce. Es importante, digamos, porque de alguna manera tienen muchas cabezas, muchos ojos que están viendo un determinado contrato, es verdad. Lo único que podríamos generar con esto, tal vez digo yo, sería entorpecimiento y dilación en la ejecución de los contratos. Entonces aquí hay un tema que deberíamos tener en principio, que es, digamos, la conciencia, que es lo que tenemos que rescatar. Yo creo que estamos hoy día en un país donde prácticamente la corrupción es el pan de todos los días, en todas las instancias, y no solamente estamos hablando del sector público, el sector privado también, porque el sector privado hay dos partes, el corrompido y el corruptor, ¿no? Y generalmente la corrupción viene del sector privado hacia el sector público, y la complacencia en el sector público es bárbara. Entonces aquí tendríamos un poco que hacer digamos, una reingeniería total, si es la palabra, ¿no? Entender que hay que hacer una mejor legislación con contratos, una mejor normativa con respecto a las licitaciones, una mejor
mejor escala de sanciones drásticas, inmediatas, porque vemos que también las sanciones se descubren ciertas veces y se pasan meses, años, y finalmente el tiempo dilata y nunca o muy pocos son los sancionados. Entonces, yo diría la reingeniería total de lo que signifique lo que son licitaciones públicas o los contratos o las asociaciones, a las APP, digamos que también y ver funcionan. qué hacen otros países que nos llevan a la delantera. Yo veía algo que se viralizó en las redes sociales, cómo se hacía un intercambio vial en un fin de semana en Holanda. ¿Por qué no llegar a siquiera acercarnos aquí en el Perú con una obra que está, por decir, de algunas de las que se están haciendo en nuestra ciudad, que están 3, 4 años y que no llegan a terminarse? Corremos el riesgo de que por olfatear corrupción por todas partes, irnos al otro extremo, es decir, de ir en contra de la agilidad, de la viabilidad de esa obra. Yo tengo la expectativa de que sí es posible hacer buenas obras de ingeniería con empresas responsables. O sea, no podríamos pensar que el hecho de fiscalizar, de hacerle seguimiento, pueda obstaculizar el desarrollo de un proyecto de ingeniería. Al contrario, debería ser el formato de desarrollo de los proyectos, que sean empresas serias. Acá hay algo muy importante cuando te decía que la ciudadanía tiene que participar. Tú revisas todos los proyectos de infraestructura, tienen un componente de capacitación, que supuestamente es para sensibilizar a la población que va a ser beneficiada con el proyecto. En ese componente de capacitación se tiene que asignar un presupuesto para pagarles a ese comité de vigilancia ciudadana que se va a encargar de acompañar el proceso de ejecución de un proyecto. Si en tu barrio están construyendo saneamiento básico y tú ves los diferentes problemas y tú eres parte del comité, evidentemente el primer día vas a poner la alerta. Y esto tendría carácter vinculante directamente con la Contraloría para que intervenga. De la misma manera, si es posible, si hay casos de corrupción. ¿No sería duplicar de funciones? No, Contraloría es complementar. y Comité de Vigilancia. El gran problema de la Contraloría es la capacidad para desenvolverse. Tienen muy poco personal para atender tantos proyectos. El otro día estuvo en la comisión el jefe de la Contraloría y él manifestaba que tienen un gran problema porque ¿cuántas personas tienen asignados en la Contraloría para atender toda la demanda de proyectos de infraestructura? ¿Y dónde están los mayores problemas? En los municipios distritales, en los municipios provinciales, donde el responsable de control interno, que debería estar adscrito a la Contraloría, todavía es funcionario que trabaja para la el misma municipio. municipalidad, exactamente. Ahí, en esa circunstancia, hay una especie de conflicto de intereses, porque si vas a denunciar a tu empleador, definitivamente lo más probable es que pierdas tu trabajo. Exactamente. Y hay otra gran realidad, a la gente no le gusta comprarse el pleito. Son temas muy engorrosos y ha habido casos emblemáticos donde el grado de corrupción llega a un grado de criminalidad, donde la respuesta no es la censura. La respuesta es, como en el caso de Ancash, contratar sicarios y eliminar a los adversarios o a las personas que están denunciando casos de corrupción. Es un tema bastante complejo, pero que hay que abordarlo y tenemos que ser muy responsables. Tú ponías el ejemplo de Holanda, pero en Holanda también, por ejemplo, ahí la elección no es para nombrar al alcalde. El alcalde es un funcionario de línea que se mantiene permanentemente. La elección es para nombrar a los consejeros, a los regidores. Entonces, de esa manera, el Consejo se va renovando, pero sigue una línea de desarrollo, una línea de dirección que garantizaría que los proyectos se ejecuten, porque ese es el otro gran problema. Entra una nueva gestión, borrón y cuenta nueva, todo estuvo mal y empiezan de nuevo los proyectos. Y ahí en realidad es donde empieza la corrupción, porque no hay una continuidad, no hay una responsabilidad frente al Estado como debería ser como funcionarios que les corresponda. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para regresar con la opinión del congresista Martorell respecto a este tema. Es solamente la población, además el papel de la Contraloría y esta inusitada organización que hace que precisamente quienes deben controlar dependan de la planilla de los controlados. Regresamos con usted, congresista, y con ustedes, amigos, tras la pausa. Continuamos, amigos, de escaño 131, el turno del congresista Martorell. ¿Realmente es la Contraloría, como se ha querido hacer ver tras los últimos hechos del aeropuerto de Chinchero, un elemento que puede condicionar el desarrollo, en este caso particular, de una población tan importante como la del Cusco, que necesita a todas luces un aeropuerto nuevo?
¿Es vinculante su opinión? ¿Habría que reformular el papel de la Contraloría en precisamente controlar todos los contratos del Estado? Bueno, podría ser una forma, es verdad, pero hoy día Contraloría, normalmente su función es después de haber ejecutado una obra, ¿no? y eso siempre ha sido así. Es más, cuando muchas veces a Contraloría se le pedía una opinión previa a una ejecución de obra, la respuesta era clara para ellos, decía que su función era posterior y que por escasez de personal ellos no podían, digamos, distraer tiempo. ¿Pero no es mejor prevenir que lamentar? Indudablemente que sí, pero lo que no se puede hoy día, que ha sucedido con el último caso del aeropuerto de Chinchero, es que Contraloría prácticamente esté dictando si pasa o no pasa el contrato, o sea, previo a la decisión que tenía que tomar el Ejecutivo, ¿no? La adenda, prácticamente el Ejecutivo decía, si Contraloría dice que está bien, continúe el contrato, si dice que está mal, el contrato no va. Entonces prácticamente estamos diciendo que quien está gobernando es Contraloría. Y eso creo que... Pero la Contraloría pues le elige el Congreso, ¿no es cierto? El Contralor, mejor dicho. Es un exceso de poderes. Pero es que no está sus facultades o por lo menos su trabajo no está orientado a ese tipo de cosas, sino está orientado justamente a esclarecer casos que se han ejecutado principalmente y también, repito, cuando ha habido consultas previas a alguna obra. Pero en todo caso, lo que yo quiero rescatar es que para mí la corrupción que está enquistada en todos niveles, porque hasta a veces para llegar cuando uno llega a un documento, a una dependencia, ya uno tiene que soltar plata, porque el ventanillero, déjate para una gaseosita, 2 soles, 1 sol, 3 soles, no sé. ¿No? Ya uno tiene que estar, digamos, coimeando, si es la palabra, coimeando desde que uno empieza y los niveles, en la medida que va avanzando el trámite, los pedidos son mucho mayores, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar es a rescatar lo que son valores morales. Podrá soñar a utopía, es decir, cuando empecemos a crecer desde el niño, decirle que hacer este tipo de actos es inmoral, es ilegal, ¿no? Y que se entienda y que uno se frene. Yo sé que las ilegalidades en este sentido que estamos conversando nunca se van a acabar, pero lo que tenemos que hacer es reducirlas a su mínima expresión. Y por eso es que hay que hacer un trabajo de lo que signifique educación, respeto por las normas establecidas, respeto, o sea, ética, ¿no? Lo que son escala de valores. Entonces, cuando aprendamos a los chicos, entonces tendremos más tarde un país, tanto en el sector privado como en el sector público, donde las normas se respeten y haya por lo menos la transparencia para poder ir haciendo obras del Estado con dineros públicos. Que haya que emular a quien la sudó y no a quien, por el contrario, se me viene a la mente el caso del alcalde Chilca, por ejemplo, ¿no? Me imagino que habrán muchos chicos, sobre todo, que consideran prácticamente un héroe a este señor por haber hecho dinero de una manera equivocada. Se trastocan los valores. Así es. Definitivamente que sí. Así es. Y ya que tocamos ese obviamente este señor no ha hecho esa casa con cancha de fútbol sintético luces. De un día para otro, ¿no? Lo ha hecho en varios meses, años. Eso quiere decir que un alcalde como el señor de Chilca tranquilamente puede coimear, robarle al Estado, robarle al pueblo durante muchos meses o años, construirse su casa y no pasa nada. Hablemos un poco de estas ventanas que quedan abiertas para que autoridades puedan meter la mano en el erario nacional. ¿Cómo cerrarlas? Hacer un solo sistema de contrataciones del Estado, porque se habla que hay hasta casi 15 en los que uno puede, como autoridad, elegir a ver cuál me conviene para que me quede más de comisión, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos juntar todos en uno solo? A ver, lo primero es que la Contraloría no solamente hace una evaluación posterior, también hay el control simultáneo y el control previo que están desarrollando como estrategia. Y en el caso específico de Chilca, no solamente era un tema de gobierno y corrupción, sino también habían actividades delincuenciales, una asociación ilícita para delinquir porque extorsionaban para apropiarse de terrenos. Y en realidad
el análisis, ahora que ya se ve el caso, es que estas organizaciones criminales se organizaron para poner un alcalde. ¿Qué quiere decir? Que la delincuencia está trascendiendo ya al tema político. Y no solo es la delincuencia, es el tema del narcotráfico, que también está involucrado en casos de inversiones públicas, porque es una forma de lavar dinero. En realidad es todo un tema complejo que hay que abordarlo desde el enfoque de desarrollar valores, como lo estaban expresando, y eso pasa por invertir como Estado en la familia y en la educación, pero también nosotros como sociedad. La misma cultura que tenemos hace que la cultura de la informalidad sea reconocida. Y por eso es que se llega a estos extremos. Inclusive se llega a ese viejo adagio que existe en nuestra sociedad donde dice, no importa que robe, pero con tal que haga obras. A mí me parece llegar a un extremo, hacer ese tipo de interpretación donde reconoces la corrupción como parte de un proceso de democracia, cuando debería ser al revés, que la democracia no solamente son las elecciones, sino es la participación ciudadana efectiva. Yo estoy convencido y creo firmemente que es importante involucrar a la población en estas obras de infraestructura, pero también en la propia gestión. Cuando convocan a un cabildo abierto para hacer rendición de cuentas, ¿cuántas personas van y asisten a escuchar este evento? Pues. Pero si viene el artista de moda, estoy seguro que van a llenar un estadio. Es falta también de parte de la sociedad de ese compromiso frente a su población. ¿Eso no contradice un poco su propuesta de que la sociedad civil y comités de vigilancia deberían estar involucrados, pero frente a este desinterés evidente que hay a todo nivel en asuntos de gobierno local, para empezar, ¿no habría una contradicción ahí? No, al contrario. Ese desinterés es justamente porque entendemos que nuestra participación democrática solo es el ejercicio del sufragio en el momento de las elecciones, cuando debería ser constante y participación activa de la población para no solo estar reclamando, sino ser actores en este proceso e involucrarnos. Por eso es muy importante estos espacios de participación ciudadana y que inclusive está estipulado por ley. Lo que no se ha generado es a través de los gobiernos. A lo más tenemos los presupuestos participativos, que al final ni siquiera son un elemento real, porque es más un saludo a la bandera, porque muchas veces los acuerdos de estos eventos donde se deciden los presupuestos de un municipio, de un gobierno regional, al final no se traducen exactamente en los proyectos demandados, porque es más la voluntad política. ¿Por qué? Porque la población deja que las autoridades tomen la decisión de manera discrecional cuando deberían involucrarse en la gestión de gobierno. Entonces, solo para que se pueda entender, participación ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad, dándole toda la independencia a la Contraloría y tener empresas serias, pues. No permitamos estas empresas chicha, estas empresas que aparecen a medianoche y están licitando obras. Y condiciones claras también, ¿no es cierto? Hay formas como las que estábamos hablando de poder encontrar la puerta mal cerrada para poder abrirla hacia la corrupción. Convenios marco, contratos de Estado a Estado. ¿Cree usted que esto es positivo para el país, habiendo casos como el del satélite, por ejemplo, francés, o algunas adquisiciones que se hicieron por convenio marco, que a todas luces son planes B, ¿no? Vías alternas para poder abrirle la puerta a la corrupción? ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente estas compras de Estado a Estado no ofrecen ninguna garantía. O sea, de garantía me refiero de transparencia y de corrección. Garantía de que no va a haber fiscalización, esa sí es la única que hay. Al contrario, es una puerta abierta justamente para hacer el que quiera hacer, digamos, fiesta, ¿no? Entonces, para mí, la compra de Estado a Estado, que muchas veces el gobierno anterior se rasgaba las vestiduras diciendo que las compras de Estado a Estado garantizaban la transparencia y la pulcritud, ¿no? y la corrección en las compras. Y yo creo que ha sido lo más escandaloso. Si no tenemos las compras de los satélites, los helicópteros, etcétera, ¿no? Entonces, para mí no es una solución la compra de Estado a Estado. Pero por otro lado también hay que entender que no solamente las compañías pequeñas son las, digamos, las corruptas que se consorcian o se presentan para delinquir en las contrataciones del Estado, sino también las grandes, ¿no? Tenemos el caso Odebrecht, ¿no? Donde ¿quién iba a pensar pues, que Nayi Montero, la principal, no sé si la más grande, o una de las más grandes compañías constructoras del país, está metida pues, hasta las narices en este? Claro, ellos dicen que no, pero creo que es iluso pensar que no sabían nada cuando tenían sus socios, porque estaban haciendo no solamente en el país, sino a nivel mundial estaban haciendo la corrupción, ¿no? Ahora, resulta increíble pensar que todavía exista alguna posibilidad de que estas compañías que están investigadas por haber formado parte de estos consorcios de la corrupción todavía tengan la posibilidad de participar en la autoridad de la reconstrucción con cambios.
¿Qué impresión tiene usted sobre esto? ¿Debería haber un corte y definitivamente bloquearse el acceso a nuevos presupuestos millonarios para la reconstrucción? Lamentablemente estas empresas que están en el ojo de la tormenta y sobre todo que están involucradas en un caso de mega corrupción como es el caso Lavallato, y hablando con nombre propio, Graña y Montero, JJ Camet, son empresas cuestionadas. Ellos no pueden participar en un proceso de licitación porque la sombra de la duda, de la sospecha es permanente. Y recuerda, estas empresas no solamente están pretendiendo seguir licitando, en este momento están operando y están beneficiándose con los peajes, por ejemplo. Los peajes están siendo beneficio directo para estas empresas cuando por una estrategia de cautelar los posibles embargos o las sanciones que va a tener esta empresa, el Estado ya debió haber tomado posesión. O tienen distintas razones sociales también, ¿no? Esa es la otra viveza, porque como el caso de Odebrecht tenía diferentes nombres, cuando le pregunté en la Comisión Lavallato a los funcionarios, no tenían ni siquiera idea de cuántas empresas habían constituido bajo el nombre de Odebrecht, una especie de holding con diferentes tipos de empresas que las utilizaban para las licitaciones. También otro punto muy importante de lo que estabas tratando, estas compras de Estado a Estado, yo no le llamaría de Estado a Estado, yo diría del Perú con el Estado, pero en auspicio a una empresa privada. Porque no le está vendiendo el Estado coreano, el Estado francés. Así es. Auspician a una empresa X, la padrinan a esa empresa X y es la que va a vender directamente al Estado. Y en el caso de estas empresas brasileñas, el padrino era Lula. El presidente Lula auspiciaba a esta empresa brasileña, Odebrecht, y todas las otras empresas, OAS, Camargo y Correa, todas estas involucradas en casos de corrupción, y no solamente en el Perú, en diferentes lugares. Con estas experiencias generemos lecciones aprendidas que nos permitan a nosotros no volver a caer en estos casos de corrupción. Las alianzas público-privadas son mecanismos que se desarrollan desde hace muchos años. Los ingleses han sido pioneros en este tipo de desarrollo. Pero ojo, una alianza público-privada se conforma para poder minimizar el riesgo de parte del Estado en la inversión. Dos, para poder optimizar la inversión, porque muchas veces el Estado no cuenta con los recursos. Y en el caso específico de Chinchero, era el Estado peruano era el mayor inversor. Entonces, busquemos el mecanismo para que estas alianzas público-privadas sean de verdadero beneficio. Evidentemente que las empresas ganen, pero en un marco de transparencia. Y de la misma manera las obras por impuestos. Ahí también hay que tener el detalle que se tiene que tener un horizonte claro, qué proyecto se va a desarrollar. No podemos soportar la discrecionalidad de parte de las empresas para decir yo desarrollo proyecto A, B, C, D. No, el Estado tiene que ponerle la cartera de proyectos en función de la demanda y en función de un plan de desarrollo. Evidentemente. Muy bien, parece que desde el contrato Dreyfus con el guano no hemos aprendido nada. Han pasado más de un siglo y seguimos prácticamente en las mismas. Volvemos con las conclusiones finales con nuestros invitados luego de esta brevísima pausa. Podemos colegir es que la legislación hasta el momento aparentemente ha sido muy permisiva para que muchas personas hayan decidido irse por el lado de la ilegalidad y apropiarse de dineros del Estado que, lejos de ir a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población, han ido a parar a sus bolsillos. Congresista Martorell, ¿está de acuerdo con las propuestas que hay para meterle más filtros, cambiar la legislación para que sea cada vez más difícil poder delinquir en cuanto a la corrupción? Bueno, en primer término debo decir que es una pena que tengamos que estar pensando cómo nos defendemos todos los días de la corrupción. Pero es verdad, es una realidad que tenemos que aceptarla. Vivimos con esa lacra de la corrupción, como hablábamos también hace un momento del crimen organizado, ¿no? Todos los días el crimen organizado también, digamos, mejora sus procedimientos, mejora sus técnicas, se moderniza, adquiere tecnología, etc. Entonces tenemos que ir, digamos, distrayendo tiempo, si es la palabra, no perdiendo, pero sí distrayendo tiempo, en ver cómo uno defiende la corrupción cuando podríamos estar empleando tiempo en producir, en generar desarrollo para el pueblo. Porque para eso estamos quienes... ¿Debe haber adendas? Máximo 20%, como se ha propuesto. La adenda, porque no podemos hacer un contrato rígido. Ojalá pudiéramos hacer contratos
perfectos desde un principio, ojalá, pero siempre en el camino, en el desarrollo de una obra, en la ejecución de una obra, hay inconvenientes que necesitan ser, digamos, reacomodados. Entonces, las adendas deben existir, pero bajo ciertos parámetros, con ciertos, digamos, límites, donde no puedan exceder, para que no suceda lo que ha sucedido. Pero las cláusulas deben ser bien claras, ¿no es cierto? Totalmente Por ejemplo, claras. si se está ejecutando un contrato y viene un fenómeno del niño costero como el que ha pasado, evidentemente que los costos van a cambiar, porque va a ser más difícil transportar el cemento, por ejemplo, el fierro, habrá que transportarlo por otra vía que no sea la carretera que se cortó, etcétera. En cuanto a la cláusula de corrupción, ¿todos los contratos deben tener una? Evidentemente, no se puede postergar la necesidad de que si el contrato tiene alguna imperfección y sobre todo relacionado a actos de corrupción, se tiene que levantar ese contrato y una cláusula anticorrupción nos garantizaría que podamos aplicarlo en un momento de una denuncia seria donde estén involucrados estas empresas que están pululando en este medio y lamentablemente generan mucho problema al país. ¿Corrupción en ciernes o ya con sentencia? Basta que haya un indicio, porque esperar una sentencia, tú sabes que existen instancias, tendría que llegar hasta la última instancia y eso va a pasar 1 año, 2 años, 3 años. Y la a obra veces queda duerme paralizada el sueño durante de todo los ese tiempo. justos y no puede perjudicarse a la población. Acabas de tocar un tema muy importante, hay muchos proyectos paralizados en el país. Hay un caso emblemático en mi región, en Apurímac, que es el hospital de Andahuaylas, un presupuesto de más de 100 millones, postergado durante años y lamentablemente ahí está involucrado el exgobernador regional, el señor Elías Segovia, con denuncia actualmente de corrupción, inclusive está evadiendo la prisión preventiva. Lo importante de toda esta experiencia es que fíjate cómo puede poner en riesgo la salud de mi población. Tienen que trasladar a los pacientes un promedio de 18 horas desde la ciudad de Andahuaylas para referenciarlos a un hospital de mayor capacidad como son los hospitales de Lima. Imagínate en una circunstancia de salud extrema donde tienes tu salud en juego o tu vida en juego, que seas trasladado por vía terrestre. Esto es una ignominia a una sociedad. Puede convertirse en una causa emergencia mortal, ¿no es cierto? Definitivamente, y estamos jugando con la expectativa que tiene la población. Por eso es que es muy importante que la lucha contra la corrupción tiene que ser un trabajo organizado desde el Ejecutivo, el Congreso, evidentemente, de nuestra responsabilidad. Hay que mejorar el sistema legislativo para que nos garantice las sanciones efectivas y que el Poder Judicial actúe con toda la celeridad en compañía con el Ministerio Público. Congresista, hemos visto también que la estadística dice que cada vez que hay arbitraje, siempre el Estado pierde. Parece que estuviéramos en un torneo de fútbol, ¿no? Los equipos peruanos quedan siempre al final de la tabla internacionalmente. ¿Cómo revertir esto? Porque o hacemos contratos demasiado malos, tan malos que siempre perdemos en un arbitraje, o tenemos unos pésimos abogados. La Procuraduría se está fallando, definitivamente. Claro. Porque de alguna manera ellos son quienes salen al frente entre estas situaciones y casos para poder defender los intereses del Estado. Y es verdad, es correcto. Casi la mayoría de casos se pierden. ¿Por qué? Dejadez, digamos, falta de preparación de los procuradores o de repente pues entra también en componendas, no sabemos, pero el hecho concreto es que se pierde y eso hay que corregirlo definitivamente. ¿O es porque las condiciones no están claras en el contrato acerca de la resolución de conflictos? Una parte indudablemente que es por allí, pero igual de alguna manera si es que hay una controversia en un contrato, ¿no? Es de acuerdo que una de las partes debe tener la razón, pero lo raro, lo paradójico es pues, que el Perú siempre no tenemos la razón cuando estamos en un arbitraje, en un conflicto. Entonces hay algo que está fallando ahí, algo que hay que revisar y corregir. Y hay un antecedente respecto a estas empresas que se encargan de los arbitrajes, estas instituciones, entre comillas, formales. Se ha comprobado en el caso de Lavallato, ha llegado al nivel de corrupción donde se compraban a los árbitros para favorecer a las empresas, para favorecer justamente los intereses privados en desmedro de los intereses nacionales. Yo quería también tocar el tema de las adendas respecto a la necesidad de que se tiene que limitar. Es evidente que siempre va a haber una adenda en cualquier tipo de contrato, pero tener tantas adendas y sobre todo que incrementen de manera exagerada el presupuesto inicial es ilógico, porque se paga y se paga bien por un expediente técnico. Los que conocen de proyectos saben las diferentes fases de investigación para poder levantar un proyecto. Y hay una fase de preinversión donde se levanta estudios de prefactibilidad, factibilidad, y cuando se llega al expediente técnico se llega a la precisión inclusive para comprar un clavo o para comprar 1 kilo de alambre.
Entonces, ¿cómo es posible, si ya se tiene todo el presupuesto, puede haber un incremento de 100, 200, 300%? Ahí hay actos de corrupción. Y lo que es peor, ¿por qué siempre la adenda tiene que ser más dinero para el que contrata con el Estado? ¿Por qué nunca hemos visto que baje el precio? Si baja el petróleo en el mercado internacional y algunos precios de insumos también bajan en el mercado, ¿por qué eso no repercute a favor del Estado? Porque hay corrupción de por medio. Porque el alcalde no defiende los intereses de su país, de su comunidad, porque el gobernador regional está involucrado en corrupción, o el ministro, o hasta un propio presidente. Hablemos claro y objetivamente. Lamentablemente la corrupción ha llegado a tal instancia donde justamente las adendas es el mecanismo para la corrupción, porque el contrato, en el caso de Chinchero, por ejemplo, hay algo muy específico. El contrato fue ganado con un precio realmente bajo comparativamente a las demás propuestas. Y en el mismo caso de la construcción de las obras que ha realizado Odebrecht, todos estos proyectos eran subvaluados, llamémosle, pero posteriormente con las adendas eran sobrevaluados por encima del valor de mercado. O sea, es un precio inicial para ganar. Una vez que ganas con un precio bajo, ya viene la adenda después, pero ya nos pusimos de acuerdo debajo de la mesa, ¿no? Con la anuencia del titular de pliego. Y en eso nos vamos a exonerar de la responsabilidad. Son responsables los alcaldes, son responsables los gobernadores regionales, son responsables los ministros, el propio presidente de la República. Ellos tienen la responsabilidad de administrar esos presupuestos, pero tiene que haber coherencia en esa administración. Y eso es lo que no se ha visto en estos casos emblemáticos. Y la responsabilidad podría llegar a las autoridades incluso en muchas de las obras en las que de un momento a otro se paraliza, por ejemplo, una obra. Se le va a ejecutar la carta fianza y se dan cuenta que es una carta falsa o que no tiene el respaldo bancario suficiente. Obviamente nadie se dio cuenta, o son tan ciegos que no se dieron cuenta que esa carta fianza era trucha. O el contrato nace ya amañado desde el comienzo, el principio, y todos son castillos de naipe, que cuando uno quiere ejecutar una carta de fianza, quiere ejecutar... Hechas en azángaro muchas veces, ¿no es cierto? Así es, desgraciadamente, por eso mencionamos hace un momento, mencionaba el congresista, ¿no? Hay el grado de corrupción que está en todos lados. Entonces, pues digo yo, aquí creo que es muy difícil que uno vaya a decir que en un país que el Estado ejecute obras donde todo sea correcto y no haya un céntimo de corrupción o de dinero mal empleado. Es una utopía, yo debo reconocerlo, pero no podemos permitir pues que, no sé, me atrevo a decir, el 80, el 70% de lo que es obras está corrupta. En todo nivel, quienes ejecutan el proyecto, quienes hacen la licitación, las autoridades que emiten la necesidad y se genera un proyecto, los ejecutores, el árbitro, y cuando empiezan los diferendos, hasta el aparato que tiene que ver, digamos, de judiciales, me refiero en sentido, los abogados, las componendas. Entonces, si estamos viviendo en un tal grado de corrupción, pues decía yo hace un momento, algo hay que hacer. Ya es un tema de educación. Como diríamos, teníamos que cortar de raíz, ¿no? Y empezar a crear valores en los muchachos y que en el futuro esos ciudadanos digan, antes de hacer un contrato mal hecho para poder o pretender ser autoridad, porque con autoridad yo me lleno los bolsillos, ¿no? Deba pensarlo dos veces porque hay valores de familia, de principios propios y ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí tenemos que enfilar mucho. Muerte contractual, para llamarlo de alguna manera, es decir, que consorcio, empresa o gerentes o funcionarios públicos involucrados en alguna de estas obras en las que se haya contaminado con corrupción no puedan jamás volver a contratar con el Estado? En el plan de gobierno nosotros lo hemos planteado y estamos trabajando en la propuesta que tenemos de la muerte civil a los corruptos. Tanto a los funcionarios públicos, pero también en este caso a los corruptores. Claro. Porque lamentablemente solo es la sanción al funcionario. Pero ¿qué de estas empresas que se encargan de financiar campañas bajo el pretexto de que están financiando porque tienen cierta simpatía, cuando en realidad están buscando un beneficio posterior para que ganen licitaciones, para que direccionen licitaciones amañadas que en realidad son al final estafas? Acabas de hablar hace un momento del tema de las cartas fianzas. Ya tenemos la experiencia del caso Orellana, donde crearon esta cooperativa Comex que te emitía
las cartas fianzas. Y estas cartas fianzas eran falsas porque a la hora de ejecutarlas no tenían la garantía real para poder ejecutar y recuperar de alguna manera un porcentaje que le corresponde al Estado por todos los perjuicios que va a ocasionar. Imagínate una obra paralizada. No solamente es el dinero de inversión, sino el costo, oportunidad y sobre todo la demanda social. Casi nunca hacemos ese cálculo en los proyectos para saber cuál es la ventaja como sociedad que estás logrando al solucionar un problema de saneamiento, por ejemplo. Un tema tan álgido y tan necesario para un país que estamos pretendiendo llegar a la OCDE en el año 2021 cuando tenemos estos casos donde no solamente es la pobreza, la exclusión social, la desnutrición crónica, sino el mal mayor es la corrupción. Y frente a esto no debe haber medias tintas, tenemos que actuar con frontalidad y sobre todo con la mayor sanción y para esto requerimos fortalecer la institucionalidad tanto de la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque finalmente con todo lo que se pierde y en el supuesto caso en que se cobre una reparación civil hay lo que podríamos llamar un lucro cesante, es decir, miles de pacientes que se dejaron de atender, decenas de enfermos que quedaron postrados, niños sin colegios. Niños sin colegio, que se atrasaron, ¿no es cierto? Etcétera, ciudades que nunca se va a porque no hay recuperar. carreteras. Nunca se va a recuperar, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted? ¿Podemos llegar al 2021 con un sistema de contrataciones realmente envidiable para nuestros competidores más cercanos en Latinoamérica? ¿O tal como van las cosas usted lo ve con pesimismo? No, yo no sé si al 2021, Álvaro, pero sí lo que debemos hacer los esfuerzos desde ahora a una lucha frontal contra la corrupción, pero realmente que sea una cruzada de todos los peruanos, ¿no? Donde la sociedad civil, donde las autoridades, donde todos los que intervengan en el desarrollo del país trabajen con transparencia y con honestidad. Y eso es lo que tenemos que ser vigilantes, quienes de alguna manera nos toca estar en puestos que podemos optar para ello, y esa es una tarea que debemos asumirla día a día y con total decisión. Oiga, eso se ve, y quiero un caso pequeño en mi región, por ejemplo, una población de, creo que no llega a 1000 personas la población, se consiguió una licitación para hacer una represa, 36 millones de soles. Tienen la plata de una sola etapa, pero no han podido empezar a hacer la licitación porque ahí vienen las peleas, 800, 900 personas, acusaciones, direccionamientos, en fin, quieren vacar al alcalde. Entonces, si una población de 800 personas no se ponen de acuerdo o no confían en la transparencia de un proyecto que es tan necesario para ellos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se ha perdido la credibilidad. Se ha perdido la credibilidad totalmente. Lamentablemente, la sociedad siente que vivimos en un ambiente de impunidad, donde no se sanciona la corrupción. Y se duda de todo. Y se duda de todo. Y por eso yo entiendo a la población que acaba de expresar de tener esa incredulidad frente a la posibilidad de desarrollar un proyecto y eso limita. ¿Qué tenemos que hacer? Ese contrato social que firmamos cada vez que hay elecciones se tiene que complementar con la participación activa de la población. La población tiene que involucrarse en los proyectos y los proyectos no salen de gabinete, salen de la demanda de la población y con el involucramiento de ellos para no solamente ejecutar, sino para acompañar y lograr que se cumplan los objetivos que estaban previstos. Muy bien, yo les agradezco a ambos. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por su presencia y a ustedes, amigos, muchas gracias también por su audiencia. Nos encontramos en una próxima edición de Escaño 131. Muchísimas gracias.